Dicen que toda leyenda tiene un origen, que detrás de cada historia que nos cuentan de niños, hay un relato más antiguo, más crudo y más inquietante que el que recibimos envuelto en luces y villancicos. Hoy vamos a viajar muy al norte, donde la noche es eterna y el frío parece morder. Allí se encuentra una cueva perdida entre glaciares, un lugar que muchos llaman la Cueva del Viejo del Hielo, un sitio que según algunos exploradores podría esconder el verdadero origen oscuro de la figura que hoy conocemos como Papá Noel. Pero antes de continuar, te advierto algo, este no es un cuento de Navidad. Esto es una historia real tejida entre mitología, desapariciones, hallazgos arqueológicos extraños y tradiciones que nunca nos contaron. Prepárate para entrar en uno de los lugares más remotos y perturbadores del planeta. Todo comienza en una región inhóspita del extremo norte de Finlandia, una zona tan aislada que muchos mapas ni siquiera la nombran. Allí, entre montañas blancas y ríos completamente congelados, se encuentra una caverna que los pobladores samis siempre han evitado. Según ellos, ese lugar no es un santuario, sino una prisión, un sitio donde, hace miles de años, un ser poderoso quedó atrapado en el hielo, un ser al que llamaban Jouluko, que significa el viejo del invierno. Los relatos más antiguos lo describen como una figura altísima, vestida con pieles blancas, con un rostro siempre cubierto por la escarcha y unos ojos tan pálidos que parecían brillar en la oscuridad. Pero, a diferencia del Papá Noel moderno, este ser no traía regalos. Al contrario, exigía ofrendas. Durante el solsticio, los habitantes debían dejar comida, pieles y objetos en su honor. Si no lo hacían, las tormentas de nieve se intensificaban y la caza desaparecía por semanas. Se decía que el viejo del invierno controlaba el clima y castigaba a quienes lo olvidaban. Durante siglos, estas leyendas se transmitieron de generación en generación, pero nadie se atrevía a acercarse al lugar donde supuestamente se encontraba la cueva. Un punto prohibido, protegido por montañas casi inaccesibles y grietas profundas. Sin embargo, en 1923, una pequeña expedición finlandesa liderada por el arqueólogo Auli Sirio comenzó una investigación en esa zona. Su objetivo era encontrar antiguas rutas de los pueblos del norte, pero terminaron tropezando con algo mucho más inquietante. Encontraron la entrada a la cueva, y desde ese día todo cambió. El diario de Aulis, recuperado años después, describe un ambiente casi antinatural, temperaturas demasiado frías incluso para la región, silencio absoluto y una sensación constante de estar siendo observado. Las paredes estaban cubiertas con grabados primitivos que representaban a una figura gigantesca cargando un saco. Pero no era un saco de regalos. En los dibujos lo que llevaba eran personas, especialmente niños. La interpretación fue inmediata. Esta era una representación antigua de Jouluko, el viejo del invierno. No un repartidor de regalos, sino un secuestrador, un espíritu exigente que cada solsticio se llevaba a quien no cumpliera con sus ofrendas. La expedición avanzó hasta los salones más profundos de la cueva. Allí encontraron restos de utensilios, huesos de animales, antigüedades rituales y algo que llamó especialmente la atención: marcas en el hielo que parecían uñas, como si algo hubiera intentado salir. No lo lograron comprender en ese momento, pero los dibujos en las paredes sugerían una batalla entre las tribus del norte y esta entidad del invierno. Algunos expertos creen que las tribus sellaron a este ser dentro de la cueva mediante rituales que se perdieron en el tiempo. Pero lo más perturbador ocurrió en la noche del 17 de diciembre de 1923. Uno de los exploradores desapareció sin dejar rastro. Lo llamaban Mikko. Sus huellas se perdían justo en la entrada de un túnel lateral, pero lo extraño es que no había señales de lucha ni indicios de caída. Simplemente, se desvaneció. La expedición se retiró de la cueva inmediatamente y regresó a la civilización. El diario de Aulis termina de forma abrupta con una frase escalofriante: «No está muerto, lo escuchamos aún dentro del hielo». El caso fue silenciado durante décadas, pero a mediados de los años 70, un grupo de investigadores noruegos volvió a la zona tras escuchar viejas historias de los Sami. Utilizaron sensores de sonido y grabadoras térmicas dentro de la cueva. Entre los registros obtenidos, hubo uno que los expertos no pudieron explicar. Un sonido grave, profundo y repetitivo, como si algo enorme estuviera respirando bajo la capa de hielo. La grabación fue archivada y nunca se publicó oficialmente, pero una copia filtrada circula entre algunos investigadores del Ártico.
En 2015, una fotógrafa sueca llamada Emma Hallström viajó a Laponia para documentar paisajes invernales. Sin saberlo, acampó a solo 2 kilómetros de la cueva. En su blog relató algo desconcertante. Durante una madrugada, escuchó pasos alrededor de su tienda, pasos pesados que hundían la nieve. Salió con la linterna pero no vio nada. Sin embargo, encontró marcas enormes, casi circulares, que no parecían humanas, ni de ningún animal conocido. Sus fotos fueron analizadas por expertos en fauna y ninguno pudo identificar la forma. Lo más inquietante es que, el día antes de partir, Emma sintió que alguien hablaba muy cerca de ella, con una voz grave y rasposa. No entendió las palabras, pero juró que no era su imaginación. Desde entonces asegura que nunca volverá al norte. Los pobladores Sami, a pesar del turismo moderno, siguen evitando esa zona. Cuentan que cada diciembre, cuando las noches son más largas y la nieve cubre todo, se escuchan lamentos provenientes de la cueva. Lamentos que, según ellos, pertenecen a las víctimas que fueron atrapadas en el pasado, arrastradas por el viejo del invierno. Y algunos incluso creen que si las tormentas se vuelven más fuertes de lo normal, es porque la criatura está despertando, hambrienta de nuevas ofrendas. A lo largo de los años, investigadores han intentado relacionar esta leyenda con la evolución de la figura de Papá Noel. Muchas culturas del norte tenían entidades invernales que exigían tributos. Krampus en los Alpes, el Julkat en Islandia, Perchta en Alemania. Todas criaturas que castigaban o se llevaban a quienes no cumplían sus reglas. Con el paso del tiempo, estas historias fueron transformadas, suavizadas y convertidas en personajes bondadosos para los niños. Pero si Jouluko fue una de esas figuras tempranas, ¿podría ser que nuestro moderno Papá Noel sea únicamente la versión amable de un ser mucho más antiguo y oscuro? Una transformación cultural que escondió su verdadera naturaleza. La ciencia, por supuesto, descarta la posibilidad de que exista un ser atrapado en el hielo. Explican los sonidos grabados como movimientos del glaciar y consideran las desapariciones como accidentes comunes en regiones extremas. Pero quienes han estado allí, quienes han escuchado esos sonidos con sus propios oídos, aseguran que no es la nieve lo que ruge ni el hielo lo que respira. Dicen que hay algo más profundo, más consciente, algo que nunca debió ser despertado. Si alguna vez decides visitar la región, recuerda esto. Los Sami siempre dejan un pequeño regalo en la entrada de la caverna cuando se acercan, aunque sea por error. Puede ser una piedra, un trozo de pan o una figura de madera. Dicen que es una forma de respeto, y que si no lo haces es posible que escuches tus pasos siendo seguidos en la nieve. Así que dime, ¿crees que el verdadero origen de Papá Noel pueda ser más oscuro de lo que imaginamos? ¿Piensas que en algún rincón del mundo todavía existen entidades antiguas que la historia prefirió convertir en cuentos infantiles? Quiero saberlo. Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame si te atreverías a acercarte a la cueva del Viejo del Hielo. Si te gustan estos viajes a los rincones más inquietantes del planeta, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Cada semana exploramos un nuevo misterio geográfico que te hará ver el mundo con otros ojos. Gracias por acompañarme en esta travesía. Y recuerda, algunos lugares no quieren ser encontrados.